Más anhelo en alas de fe subir, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca. Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta tarde. Bueno, ya aquí ya es noche, ¿verdad? Con este horario ya cambió el horario. Bueno, pues ya cambió el horario y ya es más noche. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, nuevamente, como el martes pasado, en el capítulo número 2 de la segunda carta, hermanos, a los hermanos en Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 3 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Palabra de nuestro Dios. Amén. El martes pasado, hermanos, hablamos acerca de la apostasía. Dice aquí el versículo 3, hermanos, que no se va a manifestar la venida hasta que haya dos acontecimientos. El primero es que se manifieste la apostasía, o que venga la apostasía, y que se manifieste el hombre de pecado, el hombre de perdición. Y habíamos mencionado, hermanos, la semana pasada acerca de esto, la apostasía, es de aquel hombre, ¿verdad?, que distorsiona, ¿verdad?, la verdad. Y es algo en el cual dice la palabra de Dios que ya está en nuestros tiempos. Y en aquel momento, ¿verdad?, se estaba diciendo acerca de esto. Pero ahora, hermanos, vamos a ver esto en la cuestión de donde dice el segundo acontecimiento, donde dice que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estos versículos, hermanos, indican varias descripciones de esta persona. Dice, hermanos, que se opone, dice que se exalta, y dice que se sienta en el santuario de Dios. También dice, hermanos, que se proclama ser Dios, y por último, hermanos, dice que será matado, será muerto. Este hombre malvado, hermanos, debe ser la misma persona descrita, hermanos, allá en la carta de Juan,
en el capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 18, hermanos, donde indica aquí, hermanos, la palabra de nuestro Dios, en la primera carta de Juan, hermanos, ahí en el capítulo 2, versículo 18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Este hombre, hermanos, es malvado. Este hombre es perverso. Este hombre es el anticristo. Y dice, hermanos, que por eso conocemos, porque es el último tiempo. Pregunto yo, hermanos, ¿estamos en el último tiempo? Sí, ¿verdad? A ver, díganme las tres eras. La era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana. Y la era cristiana, hermanos, es el último tiempo. Y ya no hay más. Solamente lo que esperamos es el regreso del Señor Jesucristo. Ahí mismo, hermanos, en la primera carta de Juan, pero ahora en el capítulo 4, hermanos, versículo 3, dice, hermanos, acerca de este hombre de pecado y perdición, dice que ya está en acción. Dice, hermanos, ahí en el capítulo 4, versículo 3 de la primera carta a Juan, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en acción, ya está laborando. Y habíamos mencionado, hermanos, que, como dice en la carta de Juan, hermanos, que salieron de nosotros, o sea, de la misma iglesia. De ahí, hermanos, sale el anticristo. De ahí, hermanos, sale el hombre de perdición. De ahí, hermanos, sale el hombre malvado. Este hombre, hermanos, que está escribiendo aquí en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 9, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este hombre, hermanos, tendrá este poder por obra de Satanás, el cual hará señales, tendrá poder y hará prodigios mentirosos. ¿Qué dice allá, hermanos, en 1 Juan capítulo 2, versículo 22? ¿Quién lo tiene? Un hermano que lea 1 Juan capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que ciega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Muy bien. Este es, hermanos, el anticristo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y ahí, hermanos, en la segunda carta de Juan, versículo 7, ¿qué dice? En el mundo hay muchos que engañan a la gente diciendo que Jesucristo no vino al mundo como un hombre de verdad, de carne y hueso. Eso lo dice el enemigo de Cristo, que es un mentiroso. Muy bien. Ahí está el engañador, es el hombre engañador, el hombre perverso, el hombre de pecado, que está engañando, hermanos, al mundo. Ese hombre está engañando al mundo. Y esos engañadores, hermanos, se pueden tratar de gnósticos, de docentistas, de corintios o nicolaitas, según lo que estaba escribiendo Juan, ¿verdad?, en las cartas. Pero resulta, hermanos, que este hombre engañador, hermanos, ha salido de lo mismo, de la misma hermandad. Ha dado la espalda, hermanos. La diferencia, hermanos, del hombre apóstata y de este hombre de perdición son diferentes. El apóstata, hermanos, practica lo de Dios, pero a su manera, a su conveniencia. Pero el hombre de perdición, hermanos, excluye a Dios y pone sus propios estatutos y deja a un lado a Dios. Ahora, hermanos, él es el hombre
que piensa en sí mismo, o sea, el yo, y deja a un lado al Señor. Muchos dicen, hermanos, en la cuestión religiosa, hablando generalmente, dice el anticristo es el papa, el anticristo es el líder militar, el anticristo es este. Pero no, hermanos, el anticristo, hermanos, según la palabra dice que ha salido de entre nosotros. Es aquel que niega a Cristo, es aquel que hace un lado al Señor, es aquel que deja o excluye a Dios. Este hombre de perdición, hermanos, que está hablando en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, este hombre de perdición, hermanos, es el hombre egocéntrico o el hombre ególatra, ¿verdad? Que es ególatra, ¿verdad? Que se idolatra a sí mismo. Por aquí hice un dibujito, hermanos. Si me entienden, qué bien. Si no, después se lo explico. Es algo, hermanos, en el cual nosotros debemos tener mucho cuidado. Este hombre, hermanos, el hombre de perdición, su centro es el yo. Y ya ha excluido, hermanos, a Cristo. Lo ha excluido. Entonces, hermanos, tristemente, hermanos, este es el centro de atención. El yo. Y es por ello, hermanos, que este hombre, hermanos, ha expulsado a Cristo de su vida. Porque piensa en el yo. Está centrado en sí mismo. Se corona y se siente rey de sí mismo. Así mismo, hermanos, se hace pasar por mismo Dios. Y como se hace pasar por mismo Dios, entonces no necesita a Dios para salvarse, no necesita a Dios para ser feliz, no necesita a Dios para tener poder. Y entonces, hermanos, dice, en ti está el cambio, en ti está la sanación, en ti está la solución, y en ti, y no piensa en Dios. No está pensando, hermanos, acerca de Jesucristo. ¿Qué puede ser Jesucristo por él? Al contrario, hermanos, está pensando en sí mismo y excluyendo al Señor. Este es, hermanos, el hombre de perdición. Aquel, hermanos, que está lleno del ego, del yo, del egocentrismo. Y excluye todo lo que es Dios. Es la adoración del hombre por el hombre mismo. Y yo digo, hermanos, que hay hombres así aquí en la tierra, que piensan en sí mismo y no aceptan, hermanos, nada de Dios. Tristemente, hermanos, esta persona se cree que es Dios. Esto no le pasó lo mismo a Adán y a Eva, que le dijo Satanás, si comieres de esto, irás a ser igual a Dios. Y entonces, hermanos, aceptaron esto. Bueno, ahora, hermanos, en la actualidad, el hombre quiere ser igual a Dios. ¿Qué hacen los hombres hoy en día, hermanos? Quieren ser dioses. Quieren, hermanos, en la cuestión de la tecnología, quieren ser algo mejor. En la cuestión de la nanotecnología, quieren ser algo mejor, porque se creen dioses. Quieren hacer un robot, hermanos, igualito al hombre. Algo disque más perfectos, que no tenga enfermedades, que no cobre, ¿verdad?, por semana o por mes, que no coma. O sea, quieren ser dioses, quieren hacer algo que crean, que van a crear ellos, hermanos, para sentirse como dioses. Y eso es la tristeza, hermanos, que ya Dios lo hacen a un lado. Como no lo ven, no creen en Él. No, a su conocimiento, hermanos, no les llega esto, que existe un Dios poderoso que ha creado los cielos y la tierra. Pero tanto estudio, hermanos, secular, tanto estudio horizontal, los ha llevado, hermanos, a creerse en sí mismos que son dioses. Pero sigue diciendo, hermanos, ahí en la segunda epístola, hermanos, capítulo 2, versículo 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué dice, hermanos? 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Muy bien. Y ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Templo del Espíritu Santo, fuertemente Dios y que no sois vuestros. Muy bien. Aquí está indicando, hermanos, que todo aquel que ha creído en Cristo ahora es el templo. Ahí mora el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Es el santuario de Dios. Cada uno de nosotros que hemos creído, ahora somos el santuario de Dios. Ahora habita el Espíritu en nosotros. Pero, hermanos, dice aquí la palabra, tanto que se sienta en el templo de Dios, o sea, en sí mismo, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero la palabra, hermanos, nos dice todo lo contrario. Nos dice la palabra, hermanos, que ahora el cristiano, el centro de atención es Cristo. Y ahora, hermanos, el ego debe de salir de nosotros. Y el hijo de perdición, hermanos, es todo lo contrario. Es esto. Es el yo, el ego, el egocentrismo, y saca al Señor. Y lo correcto, hermanos, es que el centro de atención sea el Señor Jesucristo. ¿Qué dice, hermanos? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, ya no vivo yo. Entonces, Mas vive Cristo en mí. ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, hermanos, debemos de tener nuestro centro de atención al Señor. Y nuestro ego lo debemos de, o lo deberíamos de haber sacado. Pero el hijo de perdición, hermanos, siempre va a tener dentro de sí el egocentrismo. Y va a sacar al Señor. Y él se va a creer el Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el hijo de perdición dice que está a favor de Satanás. ¿Qué dice también, hermanos? En Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Así es. No hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, que nuestro yo no se levante, sino dice que antes bien, con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo. Nos está advirtiendo la palabra que debemos sacar nuestro ego. ¿Qué dice también, hermanos? 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cómo podemos manifestar esto, hermanos? Dice que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Que habla, hermanos, de un sacrificio personal, que hable de ser generosos. O sea, hermanos, que no nos levantemos el ego, sino debemos de compartir con los demás. Hay otro pasaje ahí mismo, hermanos, en el capítulo 10, pero ahora versículo 33. ¿Qué dice? Como también yo en todas las cosas agrados a todos nos procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos.
Muy bien. Aquí nos da otra advertencia de no ser egocéntricos. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. Y no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que sean salvos. ¿Con qué fin? Para que sean salvos. Otro pasaje, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. 2 de Timoteo 3, 2. ¿Quién lo tiene? Sin efecto natural, implacables, calumniadores, interpretantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Muy bien. Dice versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Van a ser ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Usted conoce, hermanos, a alguien así? Bueno, ese es el hombre de perdición. Ese es el hombre de maldad. Ese es el hombre, hermanos, que ha excluido a Dios de su vida. Y se cree él, hermanos, se cree Dios. ¿Sí, hermano? Ahí donde vivo yo antes. Ahí está uno. Muy bien. Y dice, no hay más Dios que yo. Yo soy el único aquí. Porque ha tenido accidente y ha tenido esto, tiene un otro y se ha levantado y yo soy el único. Tiene vida de Digo, ¿y qué no fui yo a pedir por usted? No fui yo a pedir a su casa. Pues yo que hice escándalo como otros que han hecho escándalo. Fui y pedí. Y ustedes estaban muriendo. ¿Sí? Y sin embargo, ahora ya que ya puede hablar y que puede todas las cosas bien, ahora dice, no, aquí no más que yo soy el único Dios. Ándale, ahí está uno. Bueno, pues, ahí está uno. Y hay muchos, pero tristemente, hermanos, hay muchos que han salido de nosotros. El egocentrismo, hermanos, es el reino de la voluntad humana. Es el ateísmo, hermanos, de la nueva era. O sea que no necesitas a Dios para que estés bien. No necesitas a Dios, ¿verdad? Para que se hagan las cosas. No ocupas a nadie, sino tú eres el que puede salir adelante. Tú eres el que puede llegar a un alto conocimiento. Tú eres el que puedes prevenir o provocar. Tú eres, o sea, el yo. Es el ateísmo, hermano, de la nueva era. O sea, hoy en nuestros tiempos. Y tristemente, hermanos, hay a veces, hermanos, que en el mismo, ahora con la tecnología de YouTube, hermanos, se manifiesta todas esas cosas. Todo esto en mugrero, ¿verdad? Que hay gente, hermanos, ateístas, que ya han crecido poco a poco, hermanos, en su forma de pensar, que no necesitan a Dios. Y lo están haciendo, hermanos, ya como una religión, ¿verdad? Que no ocupan a Dios. Bueno, ellos son, hermanos, la obra de Satanás, que está haciendo, hermanos, para hacer un lado a Dios. Y tristemente, hermanos, muchos, ¿verdad?, se están uniendo a esto. Y se está cumpliendo, hermanos, lo que la palabra está diciendo. Entonces, por ende, quiere decir que el tiempo está más cerca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sabiendo de lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en Tesalónica en su segunda carta desde el año 51. O sea, ya hace muchos años. ¿Cuál es nuestro deber ser?
Dice el verso 3, no permitir que nos engañen. Ándale. No ser engañados por él. Para empezar, en lo personal, a cada uno de nosotros, no permitir que se nos engañe. Pero así mismo, ¿verdad? Nosotros no permitir que engañen. O sea, ir con la palabra de Dios y confrontar el engaño. Me hablaré nomás lo que debe estar en la Biblia y que si lo quiere tomar él es el problema de si lo quiere tomar, si no que Dios le ayude, nosotros nos hacemos un lado y a ver qué se le hace. Claro que digo, nos vamos por él por eso, porque ha tomado esta reacción. Así es. ¿Verdad? En contra de Dios y no de uno. Y como no es con uno el problema, es con Dios. Uno, ahí está, uno ¿verdad? Está pidiendo por él, como Moisés, cuando Moisés, ¿qué hacían los hermanos? Moisés pidió a Dios que no nos matara. Ajá. Dijo, pues tú sabes, Señor. Uno cumple simplemente con explicar la palabra. Ya si no entendieron. Bueno, aquí está la causa, hermanos, en el versículo 9. Pero en el versículo 10, hermanos, está la causa por la cual es un hijo de perdición, por la cual, hermanos, es un hijo, hermanos, de pecado. Dice, por cuando todo engaño e iniquidad por los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando rechazan, hermanos, el amor de la verdad para ser salvos, es como ahorita decían los hermanos, están rechazando a Dios. Y por lo tanto, hermanos, por eso el versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto mismo, hermanos, es lo que dice ahí en Romanos capítulo 1, versículo, hermanos, 22 en adelante. Y tristemente, hermanos, entre los mismos hijos de Dios ha acontecido esto. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó ¿a dónde? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Estos hombres, hermanos, han cambiado la gloria, han hecho a un lado el amor de verdad para salvación. Y por lo tanto, hermanos, estos hombres es lo que dice la palabra de Dios, que son hombres de perdición, hombres de mentira, hombres de engaño. Y es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Ahora el pecado, hermanos, dicen que es una enfermedad, es una pequeña desviación. Y lo presentan entre las novelas, lo presentan entre las películas, lo presentan entre series, y ya toda la humanidad está aceptando todo esto como algo normal. Pero ante la palabra de Dios esto es pecado. Esto es una práctica de los hijos de perdición. Y es donde nosotros debemos de tener cuidado. Y es donde nosotros debemos de reforzarnos ante la palabra. Y debemos de instruir a nuestros hijos que eso es pecado. Que eso es práctica de los hijos de perdición por obra de Satanás. Y que no debemos de aceptarlo como algo normal. Y todo esto, hermanos, va aconteciendo poco a poco. Como dije anteriormente, hermanos, el pecado, hermanos, entra tanto afectando a la persona directamente, o si no, hermanos, entra con palabras suaves.
con palabras suaves que usted cuando diga, pues cómo me llegó esto, ¿verdad? Y ya lo estoy practicando. Ni cuenta se dio uno, ¿verdad? De repente va Nicolás disfrazado de diablito pidiendo dulces. Ajá, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Verdad? O festejando ahí el baby shower, o festejando las quinceañeras. O sea, algo suave, ¿verdad? Algo que no tiene malicia. Bueno, por algo se empieza todo el pecado. Y es donde nosotros, hermano, la palabra de Dios nos advierte que debemos de tener ese cuidado. ¿Por qué, hermano? Dice el versículo 32, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Debemos de tener bastante cuidado. Porque qué tristeza, hermanos, que nosotros llegáramos a ser el hijo de perdición. Qué tristeza, hermanos, que nosotros podamos ser la apostasía. Cuando nos hacemos necios. Cuando no aceptamos la disciplina y decimos, yo tengo la verdad, yo creo, y yo pienso, yo siento. El yo, el egocentrismo, el ego, dejando a un lado al Señor. Y como dice la palabra, Cristo debe ser el centro y el ego debe quedar afuera. Pero este hombre del cual estamos hablando es todo lo diferente. Se siente el rey, ¿verdad? Creo que así es una corona. Se siente el rey, se siente el todopoderoso. Dice, no necesito a Dios. Y por lo tanto, ¿verdad? Como no necesito a Dios, entonces yo hago lo que me plazca. Y hago las cosas como mejor me parecen. ¿Qué vamos a hacer con esos hombres, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Soltarles la escritura. Nunca debemos de cansarnos de evangelizar. Nunca debemos, hermanos, de agotarnos de enseñar lo correcto. Y nunca, hermanos, debemos de echarnos para atrás a pesar de cómo vengan las circunstancias a nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque hombres como como el egocentrismo, el ateísmo, va creciendo en nuestros tiempos. Y tristemente, hermanos, el cristianismo está disminuyendo. Podríamos decir que son muchos, ¿verdad? Pero ¿cuántos de esos muchos practican lo que se debe de practicar? ¿Cuántos de estos, hermanos, están practicando lo que el mundo practica? ¿Y cuántos de estos están practicando lo que la verdad debe de decir? Muy bien, hermanos, aquí le dejamos, hermanos. Vamos a ver el siguiente domingo acerca del quién lo detiene. Y así mismo, hermanos, que a la vez será quitado de en medio. Todo esto, hermanos, está escribiendo el apóstol Pablo lo que va a suceder antes que venga el Señor Jesucristo. Es por ello, hermanos, que el apóstol Pablo, hermanos, les ha informado que se ha hecho un informe, hermanos, de que referente a una carta, ¿verdad?, que estaba siendo ahí pues mal usada. Y por eso, hermanos, el apóstol Pablo escribe esto, es la segunda carta, y escribe esto del capítulo 2, hermanos, directamente, ¿verdad? Directamente, hermanos, escribiendo a los hermanos de Tesalónica que no se dejen de engañar, que no vendrá el Señor Jesucristo hasta que no se manifieste la apostasía y el hombre de perdición. Y en nuestros tiempos, hermanos, pues ya está la apostasía y ya está el hombre de perdición. En la apostasía, hermanos, están en el mismo cristianismo. Han hecho cosas, hermanos, que no debe de practicarse. Están practicando algo de Dios, pero a su manera. Tristemente, hermanos, de entre nosotros han salido, hermanos, hermanos que han distorsionado, hermanos, y se han salido totalmente de la verdad. Y ahora, hermanos, practican cosas a su manera y han dejado a Dios a un lado.
y ahora están en su egocentrismo. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? ¿No? Y más cerca estar de ti, aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, de tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor.